Saludos. Estar hablando sobre los instrumentos musicales. ¿Qué son los instrumentos musicales? Un instrumento musical es un sistema compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir sonido en uno o más tonos que pueden ser combinados por un intérprete para producir música. Clasificación de los instrumentos musicales. Existe mucha división alternativa a subdivisiones de instrumentos. Realmente, al estudiar los instrumentos musicales es frecuente encontrarse con la clásica división de los instrumentos de cuatro familias: viento, cuerda, percusión, instrumentos eléctricos que fueron creados por el ser humano hace aproximadamente 80 años. Instrumentos de viento aerófono. Los instrumentos de viento generan un sonido cuando se hacen vibrar una columna de aire dentro de ellos. La frecuencia de la onda generada está relacionada con la longitud de la columna de aire y la forma del instrumento, mientras que la calidad del tono del sonido generado se ve afectada por la construcción del instrumento y el método de producción del tono. Existen dos clasificaciones de instrumentos de viento: viento metal y viento madera. Ahora voy a estar hablando sobre viento madera. Los instrumentos de madera son un tipo de aerófono en lo que la vibración del aire se genera por el propio instrumento, no con los labios del músico, como ocurre con los metales. La longitud del tubo determina la altura y los sonidos. Varios instrumentos son clarinetes, flauta transverso, oboes y saxofones. Viento metal. Instrumentos de viento metal son instrumentos musicales que producen sonido gracias a la vibración del aire en un tubo de metal. El intérprete vibra sus labios contra la boquilla del instrumento, lo que hace que el aire vibre y produzca sonido. Algunos instrumentos son trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa, corneta, flicorno, tuba, etcétera. Instrumentos de cuerda o cordófono. Los instrumentos de cuerda o cordófono son instrumentos musicales que producen sonido por medio de las vibraciones de uno o más cuerdas, usualmente amplificados por medio de una caja de resonancia. Existen tres tipos de instrumentos de cuerda: frotadas, cuerdas percutivas y pulsadas. Los instrumentos de cuerda frotada son aquellos en los cuales las cuerdas se tocan con un arco, produciendo un sonido vibrante y sostenido. Algunos ejemplos de instrumentos de cuerda frotada son el violín, la viola, el violonchelo, contrabajo, entre otros. Instrumentos de cuerda percutiva son aquellos que permiten, que son como la vibración que se producen golpeando la cuerda directamente o mediante un mecanismo de masillo. Por ejemplo, el piano, que es el que más conocemos, y algunos instrumentos de la era antigua, el clavicolio y el salterio. Instrumentos de percusión o membranófono. Los instrumentos de percusión son instrumentos que producen un sonido al ser golpeados, agitados o percutidos de alguna forma. Esta percusión puede realizarse mediante baquetas, con barra metálica, con las manos, con teclado o golpeando los cuerpos entre ellos. Esta variedad de posibilidades permite tener un amplio rango de sonido y tipos de instrumentos. Idiófonos son aquellos que producen sonido a través de las vibraciones de todo el cuerpo del instrumento. Por ejemplo, la maraca, la castañuela, las clavas, el cencerro, el güiro, las campanas, el xilófono, el vibrafóno, el triángulo, el tambor, la hendidura, el estelpan, entre otros. Membranófonos son instrumentos musicales que producen sonido al vibrar en una membrana tensa. La membrana puede ser de piel o materiales sintéticos. Instrumentos electrófonos. Los instrumentos eléctricos, también denominados electrófonos, son aquellos más recientes dentro del panorama de la familia instrumentales. Los primeros experimentos para incorporar la corriente eléctrica al sonido tradicional del instrumento antes del siglo XX. En la actualidad, en la familia se distinguen dos grupos: los instrumentos de mecánica tradicional
amplificado eléctricamente con la situación de la caja de resonancia por otra posibilidad de pastilla, amplificadora, altavoces y de construcción nueva, concebido ya como electrófono, donde el sonido se produce a través de oscilaciones de corriente eléctrica. En el primer grupo se incluye la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, en el segundo sintetizador y el órgano eléctrico. Gracias por su atención.